Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito, Hablemos en Derecho, en Radio Voz Andina, Radio Universitaria. Estamos el día de hoy para hablar de un tema muy importante y es de la última indexación que tuvo nuestra revista, la revista de Derecho Foro del área de Derecho. Estoy aquí pues junto con Claudia Storini, que es editora de esta revista, junto también con María Augusta León, que es editora adjunta de esta revista, y con Ana Mari de Pirola, que es directora de la Jefatura de Publicaciones. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, buenos días a todos y todas las personas que nos siguen, porque dependerá si nos siguen desde la radio, nos ven en YouTube, el programa. Es un placer hoy compartir este espacio con María Augusta y Ana Mari, que como tendrán manera de escuchar, han apoyado desde el inicio este proceso de indexación de la revista Foro, y no solo en Scopus sino en muchos otros índices que iremos viendo, pero un agradecimiento especial por acompañarnos y sobre todo por este éxito que sin duda es un éxito colectivo de un equipo que ha trabajado duramente. También tendremos manera de hablar de lo duro que es poder llevar una revista a este altísimo nivel. Y por eso hemos decidido también tener este programa para que todo el mundo pueda saber y conocer cuál es el proceso de indexación de una revista, de toda la revista, y sobre todo lo que implica y significa tener una publicación en Scopus. Buenos días. Soy Ana María de Pirola, de la Jefatura de Publicaciones de la Universidad Andina. Desde 2019 estamos empeñados en lograr que las revistas de la universidad alcancen las más altas indexaciones en bases de datos internacionales, y estamos orgullosísimos de que Foro Revista de Derecho sea la primera revista de derecho en Ecuador en alcanzar la distinción de estar indexada en Scopus. Felicitaciones a todo el equipo. Buenas tardes, mi nombre es María Augusta León, soy editora adjunta de la revista Foro. Es una gran alegría compartir con ustedes que la revista ya está en uno de los más altos índices, el índice Scopus. Esto ha significado una tarea en equipo, conjunta. Ya les contaremos un poquito del proceso editorial, pero también la jefatura de publicaciones nos ha ayudado mucho a través de Ana Mari y su equipo en lograr estas indexaciones. Por eso es un trabajo mancomunado en equipo que se ha ido fortaleciendo en el tiempo. Lograr una indexación no es un trabajo de pocos días, de pocos meses, sino un trabajo muy sostenido en el tiempo. Solo quisiera añadir que, como decía Ana Mari, la primera revista de derecho en Ecuador que llega a este nivel, y por supuesto es la primera revista de la Universidad Andina, y en ese sentido también agradecer al rector, que siempre nos ha prestado y nos ha brindado todo el apoyo para que la revista pueda llegar a este alcance. Y además el doctor César Montaño es parte de esta revista, es director de la revista, el rector es director de la revista Foro, y desde este programa y desde el área de derecho nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional que siempre ha dado a la revista y a toda la revista de la universidad. Así es. Sí. Bueno, para empezar un poco, yo creo que nuestros escuchas que no saben muy bien qué es una indexación, podríamos explicarles a breves rasgos pues qué es, y también qué es la revista, ¿no? ¿Qué es lo importante de esta revista? ¿Por qué es una revista de revisión por pares? ¿Cuál es todo un poco el proceso y por qué es distinto a lo que podría ser un libro colectivo o una publicación aparte? Sí. ¿Empiezo yo? Bueno, la Universidad Andina tiene 8 revistas académicas. Las revistas académicas son revistas que tienen algunas particularidades, como lo acaba de señalar Sebastián.
Están compuestas por artículos escritos por investigadores, docentes investigadores. Hasta hace algunos años, la revista Foro fue fundada en el año 2003 y ya lleva 42 números publicados. Es una revista de publicación semestral, como la mayoría de revistas académicas. Algunas pueden ser hasta trimestrales o cuatrimestrales, pero en general son semestrales, 2 publicaciones al año. Tiene 42 números publicados y inicialmente las revistas universitarias tenían el contacto con sus propios docentes investigadores. Entonces publicaban las investigaciones de los docentes de sus diferentes facultades. Pero eso fue cambiando en los últimos años y hubo unas exigencias distintas, hubo un rumbo diferente. Entonces empezó a considerarse endogamia que se publicaran los artículos de los propios docentes y hubo un giro, entonces tenías que publicar de docentes de otras universidades, de otros investigadores, y se tenía que validar que las investigaciones, los artículos fueran realmente reconocidos como buenos, de una altísima calidad. Para eso se creó el sistema de evaluación por pares ciegos. Entonces llegan los artículos y se mandan a pares evaluadores que los revisan y emiten un criterio, llenan un formulario bastante riguroso y estricto que le llega a los editores de la revista, y según eso se rechazan muchos de los artículos. En algunos casos te dicen no se recomienda la publicación, en otros se recomienda con cambios y en otros se aprueba la publicación sin cambios. Estos son unos filtros para que se seleccione qué artículos se van a publicar y cuáles no se pueden publicar, y así se fue puliendo la calidad y la objetividad supuestamente de los artículos que se publicaban. Eso por un lado, pero por otro lado se comenzaron a crear, ya con el boom y las redes y el mundo tan electrónico, ya se difundían muchas revistas, muchos artículos, y ya se dejó un poco de lado la impresión, que en nuestra universidad no la hemos dejado porque todavía creemos en que las revistas deben ser impresas. Y seguimos el último número de la revista seguimos Foro está aquí para creyendo en la impresión, y llevamos a nuestras ferias de libros o a nuestros visitantes internacionales a los congresos, seminarios, foros, eventos que hacemos en la universidad. Trabajamos e invertimos también por las publicaciones impresas, tanto en los libros como en las revistas, a diferencia de otras instituciones académicas que todo solo lo hacen digital, con el consiguiente costo presupuestario, etcétera, pero sí creemos en eso nosotros todavía. Las revistas ahora son digitales, entonces es más difícil saber cuáles son buenas, cuáles no tan buenas, etcétera. Y para eso comenzó a surgir las bases de datos, las indexadoras. Entonces ellas son como un filtro adicional que te dicen qué revista es buena, cuál no es tan buena, y comenzó a crearse eso de que tienes que presentar tu revista a las bases de datos para que te digan, luego de evaluarte según unos criterios, si pasas o no pasas. Y ellos, cuando te aceptan, te ponen en sus bases de datos, y eso te sirve como difusión internacional, que ahora es tan importante que te lean en diferentes lugares. Entonces, así hemos empezado a ingresar en este mundo desde una base más aparentemente benévola, que es la Tindex, hasta unas intermedias como Cielo, que es de Brasil originalmente, pero que hay Cielo en cada uno de nuestros países, y aquí hay Cielo Ecuador, que se maneja desde el CENESID, y de ahí vas viendo otras bases intermedias de diferentes universidades como las de la UNAM o en España también, hasta llegar a Web of Science y Scopus, que son las más representativas por el momento y las que más prestigio te dan. Entonces, cuando logras ingresar a esas bases, comienzas a recibir muchísimos artículos, exponencialmente se incrementa, porque los investigadores, a su vez, a ellos les da prestigio haber publicado en una revista que está en uno de estos índices más cotizados, como quien dice. Entonces es todo un giro que se ha dado al mundo de las publicaciones periódicas, que son las revistas. Yo sí quisiera también
que tal vez María Augusta nos pueda decir, porque además cuando se presentan los artículos tienen que cumplir con una serie de requisitos, unos requisitos formales. Digamos que la revisión por pares es ya un proceso que entra en el mérito del artículo, como bien decía Ana Mari, se evalúa y el evaluador mira no solo si las citas son apropiadas, si el tema está bien desarrollado, la calidad en relación con la redacción, etcétera. Pero antes de entrar en este proceso de revisión por pares, también hay otros procesos previos que los artículos tienen que cumplir, ¿no? Que digamos son el cumplimiento de los requisitos formales que la Foro pide para que pueda entrar, digamos, en el proceso de evaluación. Tal vez, María Augusta, nos puedes ayudar con esto. Claro, con gusto, Claudia. El proceso de la revista Foro es un proceso bastante riguroso. Nosotros nos encargamos, todo el equipo, los editores temáticos, que ya les voy a contar un poquito de qué se trata, nos encargamos de que la revista tenga controles, ¿no es cierto? Entonces, les describo un poco, es importante que un autor que desea postular para la revista Foro revise primeramente nuestra página web. En la página web están todas las indicaciones de los estándares de cómo debe ser enviado un artículo. Una vez que las convocatorias se abren para 6 meses, sí, ¿no es cierto? Una empieza en enero, otra empieza en julio. Tenemos 2 secciones, una sección monográfica, un tema al que la revista se enfocará. Por ejemplo, la número 41 fue de derechos de la naturaleza, y la 42 se dedicó al garantismo penal y la política penitenciaria. Entonces hay un tema en cada número que enfoca alguna realidad del derecho y desde una rama del derecho. Y también tenemos una sección abierta donde los autores está abordada según ejes temáticos. Estos ejes temáticos realmente son muy abarcativos y las personas que no desean postular su artículo a través de la sección monográfica lo hacen a través de la sección abierta. Una vez que los autores envían sus artículos a través del OJS, es una plataforma que utiliza la revista para receptar y gestionar los artículos. Nosotros los recibimos y hacemos un primer control viendo que el artículo cumpla los mínimos necesarios, por ejemplo, de 5.000 a 6.000 palabras, que cumple con la citación, con los mínimos recursos que la revista pide, y en ese caso, cuando cumple todas esas tareas, nosotros lo reenviamos al editor temático de la revista, quien se encargará de dirigir el número. Por otro lado, si los artículos no cumplen con los mínimos, les pedimos y les decimos, pueden hacer los ajustes, les indicamos cuáles son los ajustes y lo pueden hacer hasta el fin de la convocatoria, que es el 31 de julio y el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, ¿no? Entonces, una vez cerradas las convocatorias, inicia el proceso ya de la revista, donde el editor temático toma un papel fundamental, ¿no? Un papel estelar, ¿no? Son casi siempre 2. Son siempre 2 editores, sí, ¿no? Que 2. dirigen este proceso, exactamente. Y ellos, ¿no es cierto?, ya reciben los artículos y hacen una primera revisión preliminar del contenido y también de los aspectos formales. Si ven que el contenido es viable, está bien escrito, está bien redactado, más que nada, el artículo pasa a la revisión por pares. Los pares son externos a los profesores de la Universidad Andina, son pares externos, son pares ciegos. Se envía el artículo, no conocen los evaluadores el nombre del autor, de quien escribió, para evitar cualquier tipo de influencia. Hacen sus informes a través de un formulario que también está publicado en la página web de la revista. Entonces ahí ellos revisan bajo este formulario y deciden
si lo aceptan, pueden aceptar los dos revisores sin cambios o pedir cambios, o también puede pasar que lo rechacen al artículo, o la tercera opción es que uno lo acepte y el otro lo rechace. En este caso se pide a un tercer par evaluador que mire el artículo, que lo revise y nos dirá si efectivamente puede ser publicado o no. Después de este proceso, nuevamente, si el artículo se ha pedido que se realicen cambios, los editores temáticos envían al autor con los respectivos informes y ahí se procede se les pide ajustes a los autores, nuevamente lo revisen que está bien los editores temáticos, y de ahí, de todo el conjunto de publicaciones que se han receptado, la revista únicamente publica de 8 a 10 artículos, ¿no? Entonces nosotros también tenemos un máximo de artículos que pueden entrar en cada convocatoria, que son máximo 10 artículos. Eso es más o menos el proceso editorial que ha garantizado durante todos estos años de existencia de la revista, que son 21 años, la calidad académica de las investigaciones y los artículos que se presentan afuera. Sí. Antes de hacer otra pregunta, Ana Mari, yo quisiera un poco decirle qué son estos pares ciegos, porque a veces a lo mejor alguien que nos escucha dice, ¿qué significará que son pares ciegos? Se llaman así porque cuando se le entrega el artículo evidentemente es anónimo, por lo tanto leen un texto sin saber de quién es el texto, por un lado, y tampoco el autor nunca va a conocer quién evaluó su artículo. Digamos que este es un proceso que se hace como en una cámara oscura, ¿no? En la que tú evalúas el artículo sin tener idea de quién es la persona que estás evaluando, y al revés, el que recibe el rechazo, la aprobación, las correcciones, jamás conocerá el nombre de las personas que la evaluado. Entonces, por eso se llaman pares ciegos. Yo quisiera preguntar a Ana Mari un poco cuál es el proceso, es decir, ¿cómo se consigue una indexación? ¿Qué es que hay que demostrar? Hay que demostrar la calidad, el cumplimiento. Es un proceso realmente muy complejo, ¿no? Porque exactamente son muchos los parámetros que hay que cumplir para que una revista pueda ser indexada, ¿no? Así es. Y cada una de las bases tiene unos parámetros distintos, parecidos entre sí, pero no exactamente iguales. Entonces, uno tiene que entrar a las bases y ver qué es lo que están solicitando y ver si vas cumpliendo con eso para presentarte cuando ya estés seguro de que sí, más o menos seguro de que cumples, para que no te rechacen. Porque, por ejemplo, en el caso de que te rechacen, hay algunas bases que no te dejan volver a postular hasta después de 2 años o hasta de 3 años o más. Te castigan. Entonces, sí. Si no cumples, tienes que hacer la tarea y te demoras en volver a presentar la tarea. Entonces, normalmente presentas como ellos te evalúan los últimos 4 números de 2 años. Ya las revistas de 2 años, y es un trabajo bien riguroso, bien lento, moroso, porque tienes que analizar lo que te piden primero, conversar con el equipo editorial, decirles que si tienen, que no tienen, que tienen que mejorar con miras a presentarlo cuando ya esté corregido lo que falta, etcétera, etcétera. Y después llenar una serie de formularios que son los que ellos van a revisar. Ellos revisan los formularios y también revisan la plataforma Open Journal Systems, el OJS, para ver que todo lo que les dices en verdad está. Ya, entonces, por un lado está la parte de la calidad del contenido, que se supone que está avalada por la revisión de estos pares evaluadores ciegos que dicen que los artículos valieron la pena y que por eso se publicaron. Pero no obstante, ellos le hacen un segundo check. Entonces sí leen un poco, por ejemplo, ven que en verdad la revista, lo que declara la revista que es para
para lo cual fue creada, en verdad esos contenidos, eso es lo que se publica, y que no te vas por las ramas y publicas otro tipo de cosas, otro tipo de contenidos que no tienen nada que ver con el contenido general de la revista. Esa es una de las cosas importantes. Y otras en las cuales teníamos problemas al inicio en la universidad y que se suele tener problemas, una que nos hizo sacar canas verdes era la puntualidad. Ajá, porque es complejo. Porque siempre hay 2 revistas al año, pero no eran las 2 revistas publicadas en un momento de verdad en ese año. Entonces se publicaban cuando uno buenamente podía, porque todos están tan ocupados, los docentes con sus clases, preparando para que te aprueben los doctorados, las maestrías o las otras cosas, los otros talleres o seminarios en los que hay que participar, los libros, las investigaciones o corrigiendo las tesis, etcétera, etcétera, que a veces uno no tenía tiempo de tener a tiempo las revistas. O nuestra coeditora con la que trabajamos para algunas de las revistas, como por ejemplo Foro, también tenía que hacer muchos libros. Entonces había una serie de factores que impedían que las revistas salieran a tiempo. Y eso se tuvo que corregir. El primer paso fue que por lo menos se publiquen en ese año. Pero después son más estrictas las bases, las indexadoras, y te dicen que tiene que estar publicado en el primer mes del semestre declarado. Entonces, como se declara el semestre 1 y el semestre 2, tienes que publicar en enero y en julio. Ya ni siquiera vale que publiques en febrero. Entonces, las bases que no son tan exigentes sí te dejan ya marzo, no importa. Pero ahora en Scopus tiene que ser en enero, tiene que ser en julio y no te puedes atrasar. Entonces, ese era uno de los problemas que nosotros tuvimos al inicio, y ya una vez corregido comenzamos a postular a bases más exigentes. Otro era la endogamia. Como les decía al comienzo, que la naturaleza inicial fue visibilizar las investigaciones de nuestros docentes, y hubo que dar un giro a eso hasta que se lograra. Se llamaba endogamia, entonces no podíamos presentar nada porque eran nuestros autores y eso está prohibido. Entonces ahí también hubo un problema. Lo mismo con los comités editoriales de nuestras revistas, que estaban conformados por nuestros docentes. Todos esos cambios tuvimos que construir o deconstruir para poder empezar a pensar, y todo eso fue un cambio de comportamiento, de pensamiento al interior de la universidad, y me imagino que de todas las otras instituciones también. Entonces eso tardó un tiempo de tomar las decisiones, de que nos pusiéramos de acuerdo, etcétera, etcétera. Creo que esos fueron los problemas fundamentales que tuvimos, los tiempos y esta cuestión de quiénes iban a escribir los artículos. Y de recibir artículos, porque ahora también es, ¿dónde estás indexado para ver si te mando mi artículo o no te mando mi artículo? Entonces hay toda esta cosa que te miran feo si no estás aquí o allá, para en qué bases de datos y no sé qué, y es como una competencia que hay en este campo del conocimiento, ¿no? Claro, y de hecho, en relación con los tiempos, creo que una vez que termina el plazo de entrega, en que se abre la convocatoria, ¿no? Me gusta, corrígeme si no es así, se abre la convocatoria, hay un tiempo para presentar artículos, luego cuando se cierra la convocatoria, ahí empieza, porque ahí sí no puedes. Yo creo que a veces los autores que publican en la revista pensarán que somos tiranas, porque vamos ahí diciendo ese día y no hay más, ¿verdad? Pero es que no es nuestra culpa, porque todo está estrictamente calculado para que, como decía Ana María, podamos cumplir con la entrega, porque luego si nos atrasamos, la editorial, la que tiene que y mandar a la imprenta la revista, ya se atrasa y ya no estamos cumpliendo, y realmente es son plazos realmente es que no podemos, no tenemos casi muy poquito margen para cumplir con ellos, ¿no? Y María Augusta sabe lo que eso significa, porque a veces no entregan, hay que pedir, hay que volver a pedir. Creo que los dos requisitos esenciales en las indexadoras y que se parecen en todos, no sé si me equivoco, Ana María, es la puntualidad y la endogamia.
O sea, estos son los elementos, como lo acaba de resaltar Ana Mari, claves, ¿no? Entonces, primero fue guardar que los artículos sean escritos por otros autores. Luego, otro desafío fue ya comenzar a hacer una lista de pares de evaluadores que no sean profesores de planta de la universidad, que sean profesores externos, y arreglar los tiempos, ¿no es cierto? Ser muy estrictos con los tiempos. Realmente las personas que han postulado para foros saben cómo se van cumpliendo los tiempos de manera muy puntual, de manera bastante rígida, justamente con el fin de alcanzar estos dos parámetros que son la puntualidad y que no exista endogamia en la revista. Yo, antes de pasar a otra cuestión, acerca de la endogamia, quisiera decir algo. Yo sí creo que es importante, digamos, que no haya endogamia en los evaluadores. Pero sí encuentro un poco casi frustrante que los docentes del área no puedan publicar, porque esto crea endogamia, porque el docente participa como un investigador más, ¿no? Entonces, y además viene evaluado por personas que son externas, ni siquiera pueden conocer el ámbito en lo que uno investiga, cuáles son sus características, y porque entonces sí creo que es importante que no haya endogamia en los revisores, en los pares ciegos, pero sí me parece como exagerado el hecho de cerrar completamente, porque finalmente nuestros profesores y profesoras del área son investigadores como otros y publican cosas de calidad. Entonces sí me parece duro tener que renunciar a su participación cuando en algunos casos además son personas de relieve en el debate jurídico de su ámbito de conocimiento, ¿no? Entonces la revista Foro tiene que renunciar a estos autores simplemente porque se considera que si no llega a ser, yo no digo que el número tiene que ser un número entero de profesores, ¿no? Del área de derecho, pero creo que sí se debería poder manejar con un poco de flexibilidad, porque sí hay temas como el derecho de la naturaleza en que nuestros docentes son referentes mundiales, yo me atrevería a decir, ¿no? Y sin embargo no podemos tener. Al comienzo había mucha rigidez sobre esto, pero hemos estado investigando últimamente a ver de verdad dónde dicen que no se puede, cuánto no se puede, claro. Justamente porque estamos de acuerdo que nuestra universidad es referente en algunos temas mundial, internacionalmente, claro. Y que no puede ser que no podamos nosotros mismos decir algunas cosas en nuestras propias revistas. Y de lo que hemos estado investigando últimamente, porque no dicen algunas cosas, es como que está en una base, en la otra no está, y esto del porcentaje no está en Scopus, está creo que en Latindex o algo así, y es el 20%, lo último que hemos podido encontrar, ¿ya? Esto cambia, entonces siempre hay que estar mirando y mirando, claro. Pero no, lo último que hemos encontrado es el 20%, por tanto, si una revista tiene un número, tiene 10 artículos, se podría hasta tener 2, si tiene 9 ya no. Claro, ya, pero claro. Si tiene 10 hasta 2, entonces podríamos tener al año entre 2, 3, a veces quién sabe si 4 de nuestros propios docentes. Habría que tener cuidado, tratar que no sean 4 sino 3, alguna claro, cosa así, por supuesto, para no arriesgar, claro. ¿No? Para claro. No arriesgar. Pero yo recomendaría que sí pongamos un poco ya estando en Scopus y que sí demos la oportunidad a que nuestras voces de la Andina sí se escuchen también en nuestra propia revista. Me parece que de lo que hemos estado viendo últimamente y estaremos monitoreando y seguiremos buscando y viendo, no hay que satanizarlo y exagerar tampoco, y claro, sí podemos permitir un poco de apertura mientras no encontremos nada que realmente lo impida, porque claro. Es un poco que el proceso es riguroso, exagerado y descabellado, claro, ¿no? Es un proceso riguroso en el que no se sabe quién es, entonces ¿por qué no puede ser? Sí, ¿no? Y así como en los comités hay un porcentaje, también debe haberlo en los artículos, es lógico, me parece. Claro. Sí, eso no quiere decir que se vaya a diezmar la rigurosidad. Si los pares ciegos dicen en el artículo, no
no sirve. No es viable. No es viable, pues no, aunque sea. Claro. Claro, Claro. por eso digo, ¿no? Que sí, el proceso es autónomo, ¿no? Y además ahí sí es importante, y yo sí creo que es importante que los pares ciegos no sean internos, porque es la única manera para que tú pueda ir consolidando, ¿no? Esta digamos, la publicación de artículos que realmente merecen la pena, ¿no? Entonces, cuando has garantizado que el revisor no tiene vínculo con la universidad, entonces, porque también tener un vínculo con la universidad es saber que escribe María Augusta, porque a lo largo del tiempo nos conocemos, ¿no? Entonces sí sería más fácil tener injerencia ahí, ¿no? Pero cuando garantiza que los revisores no tienen ninguna relación con la universidad, además si son extranjeros, a veces son extranjeros, y entonces ahí es cuando estás atando, ¿no? Este procedimiento desde el punto de vista de la imparcialidad. Sí, yo quisiera tocar un tema y es, mucha gente habla de Scopus, pero muchos no saben ni siquiera qué es y toda la cosa. Es como que algo muy famoso que incluso se publica y todo. Pero, y alrededor de eso hay muchos mitos. Hay muchos mitos. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es que se cobra, por ejemplo? Que hay revistas... A ver, Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de literatura académica de Países Bajos, ¿ya? ¿Se cobra en qué sentido? O sea, esta base de datos cobra suscripciones para que una universidad y sus investigadores y estudiantes puedan acceder a la base. Entonces, En el ese Scopus sentido... le cobra a la universidad. Sí. Ya. Para en que ese tú puedas sentido entrar cobra. Para y la puedas, sí. mira, Hay dos tipos de... ¿Perdón? Sí, solo quería decirte que a veces nos llegan correos donde dice, usted quiere publicar en esta revista indexada en Scopus, Por el 650. precio para, exacto, el precio para publicar sería el precio para el autor. 650, 700, vale. Esto nos llegan, ¿no? Ya. No sé. Esas son dos cosas, claro. Una es la muy diferente. revista y otra es la base. Esas son revistas depredadoras, Ajá. a veces las llaman así, porque son revistas que se venden como como que están indexadas en Scopus y así, pero en verdad son revistas medio piratas, porque cobran a las Exacto. personas, Sí, sí. y eso no para nada pues es correcto, ¿no? Entonces, hasta ahora hay dos tipos, el conocimiento abierto, como ustedes saben, Sí, sí, por que supuesto. es el OJS, donde están nuestras revistas. Nuestras revistas son de acceso abierto, todos pueden entrar a todos nuestros artículos, pero una vez que uno se indexa en Scopus, también entran a nuestros artículos los que están suscritos, las instituciones que están suscritas, y es como un aval, una garantía de que es bueno el Bueno, contenido de que calidad. está ahí. Entonces hay investigadores de otras latitudes, de otros países, que directamente ya están suscritos y van a entrar ahí y van a entrar a foro y a nuestros artículos directamente sabiendo que son de calidad y no a un mega universo gigantesco que a través de Google Academics o de Academia Edu o googleando solos o qué sé yo, porque hay tantas cosas que uno comienza a tratar. Es como cuando compras un libro, tú compras el libro de tal editorial porque sabes que la editorial es buena y no te vas a Amazon y buscas libros a la buena de Dios porque de tal tema, o hasta películas. O sea, tú sabes qué tipo de película, de qué actor, de qué director o qué sé yo, o de qué autor. Sí, claro. Entonces siempre vamos a tener un filtro, hasta las marcas para la comida o la ropa o lo que sea, siempre nosotros tenemos filtros. Entonces, ciertos investigadores, su filtro va a ser Scopus. Si esta revista Foro está en Scopus, estos artículos deben ser buenos. Allá quiero algo de derecho de la naturaleza, entro, miro y ya, está bien. Lo voy a leer y lo voy a citar, que es lo que, en definitiva, por último, queremos nosotros, que nos citen. Entonces, sí, es la primera vez que estamos entrando, en EBSCO, que es otra, también ya estamos entrando. Esas son ya de suscripción, entonces la mayoría estamos en unas gratuitas, pero ahora el mundo es así y también nosotros no estamos pagando para entrar a Scopus, la universidad no ha pagado un centavo para entrar a Scopus.
pero los suscriptores que quieran leer nuestros artículos, lo que quieren entrar en la base de datos, ahí ellos pagarán, pero también pueden entrar a nuestros artículos, como les digo, por nuestro OJS o por cualquiera de las otras 20 y pico o 30 y pico sitios donde estamos, que son bases de datos, hemerotecas, bibliotecas, redes sociales académicas, etcétera, etcétera, porque estamos en una red de diferentes categorías de tipos de sitios donde están distribuidos nuestros contenidos de la revista Foro. Esa es una cosa diferente, es que te cobren para claro, y en eso quisiera abonar algo a esta conversación. Efectivamente, esa es la una parte, que Scopus como base cobra el acceso, ¿no? Pero no cobra porque una revista esté indexada. Pero la otra cara de la moneda es en referencia a los autores. Muchos académicos, docentes, comenzamos a recibir, ¿no? Invitaciones a revistas, o más vale son anuncios comerciales en que ofrecen la publicación en cierta revista que está ya rankeada en Scopus, que está en Q1, Q2, Q3, ¿no? Entonces, pero bajo una prestación monetaria, ¿no? Y aquí sí quiero ser muy enfática. Foro es una revista totalmente gratuita. Nosotros no publicamos, no se tiene que pagar para publicar en la revista. Esa es una cuestión muy ética, muy importante que guarda la revista. Así es que es una revista a la que ustedes pueden acceder, pueden enviar sus artículos. Si cumple con el contenido, si cumple con los requerimientos de forma, está muy bienvenida para la publicación. Sí, y en ese sentido baste ver digamos, la heterogeneidad que tenemos en las personas que publican, ¿no? Difícilmente se repite una misma persona, exactamente porque es una revista que recibe, escoge lo mejor y publica. A veces se trata de ex estudiantes, a veces se trata de personas con una larga trayectoria académica, pero sin diferenciación. Es decir, inclusive hemos tenido estudiantes de derecho como autores de Foro. Claro, hemos tenido varios estudiantes, por lo tanto, hasta hemos tenido, digamos, artículos que son el producto de la tesis de maestría o de la tesis de doctorado, también, de una profundización. O artículos previos, ¿no? Que de alguna manera sirven también para ir profundizando algunos aspectos. Entonces, que realmente la variedad de nuestros autores demuestra, ¿no?, estas características de Foro. Y en ese punto quisiera también conversar un poquito sobre la originalidad, ¿no? Los artículos deben ser originales, no pueden ser resúmenes de tesis de maestría ni nada por el estilo. Ni por copia, ejemplo, ni copia, ni ¿no es partes, cierto? es decir, porque perdón, solo una cosa, la tesis de maestría está publicada en repositorio, exactamente, por lo tanto ya consta. Entonces, también uno de estos requisitos previos es que el artículo pasa por una ¿cómo se llama? Antiplagio. Es un control antiplagio. antiplagio. Sí, es un antiplagio, y si es, digamos, si es el copia y pega de la tesis, el artículo no pasa. Lo que sí ha pasado, por ejemplo, en tesis de maestrías es que se ha escrito la tesis, pero hay temas que quedan sin profundizar. Entonces, esos temas, por ejemplo, que no han sido profundizados, son un importante insumo para crear artículos originales que puedan ser postulados para Foro. Sí. Sí. Bueno, otro mito que se me ocurre ahora es que solo está en inglés, que es una indexación que solo es para el mundo anglosajón, que solo entran en Estados Unidos o en Países Bajos o en Inglaterra. ¿No? Nosotros para somos nada, la prueba viviente. para nada, en No absoluto, es así. en absoluto. Estas bases ahora son mundiales en todos los idiomas. No, Sí. para nada. Como sabes, todas las revistas tienen su abstract y su índice de contenidos, claro, también en inglés. Eso es para que alguna persona de nativo hablante de inglés que quiera acceder a nuestros contenidos pueda tener pistas de qué hay, y después ya puede traducir el artículo si lo necesita. De todos modos, una sugerencia es que sí haya artículos que ha habido, que se publiquen algunos, sí, en inglés directamente, o eventualmente algún artículo al que se le vea mucho potencial pueda ser traducido al inglés y publicado también en inglés
y en castellano, qué sé yo, ¿no? Para que llegue a un público más amplio de ciertos temas que ustedes consideren que pueden resultar importante que se difundan en ese idioma, pero no, en Scopus están revistas de todo, de chino, de japonés, o sea, mandarín, de árabe, de hindú, claro, de todo, ¿no? Y claro, Foro recepta artículos en inglés y en español, y muchos números efectivamente han publicado artículos en idioma inglés. Pero lo que me parece más importante que hay que evidenciar, ¿no?, respecto del inglés, es que también hay temas que se tratan en alguna de la revista Foro que no por, digamos, no ser importante, no son traducidos al inglés, sino también porque se dirigen a un contexto local, ¿no? Es decir, también a veces hay temas que interesan y vienen de investigaciones que se han desarrollado aquí, ¿no? Aquí en el contexto latinoamericano, y por lo tanto que digamos la difusión de este artículo es relevante cuando en América Latina este artículo llega a ser un referente, porque está pegado a la realidad latinoamericana, ¿no? Aunque evidentemente puede servir a otras investigaciones, pero probablemente hay problemática que solo aquí y tal vez en el libro de derecho, en esta revista de Derecho a la Naturaleza es cuando tenemos. Si hablamos de Yasuni, por ejemplo, Yasuni es aquí, es la necesidad de sensibilizar y de llegar a sensibilizar hacia un problema real que tenemos las poblaciones y las sociedades que viven este tipo de problema de explotación y de recursos y de poco respeto del medio ambiente, y por lo tanto el interés fundamental es llegar. Sería hasta contraproducente desde mi punto de vista publicarlo solo en inglés, ¿no? Claro. Bueno, estos son los mitos que se me ocurren. Sí, hay otro mito que hay gente pero creo que se ha respondido parcialmente o totalmente ya en esta conversación, que es: estás en Scopus, vales. No estás, no es no cierto. Vales. No, eso no es verdad. En absoluto, en absoluto. En absoluto, porque como hemos visto, Scopus también se entra por tener la capacidad de cumplir con algunos requisitos formales, ¿sí? Yo también en la semana anterior con las autoridades nacionales decíamos, hace una semana éramos cielo, estábamos en cielo, esa era nuestra máxima indecisión. La semana siguiente éramos de Scopus, pero por eso el proceso de editorial no deja de ser riguroso. Claro. Nos encargamos de garantizar la calidad de las revistas. Así es que Scopus sí es un paso importante para la revista, pero no por ello nunca se ha sacrificado esta importancia del proceso editorial. Claro, también como lo hemos dicho, hay personas que pagan para publicar en Scopus, y hay revistas que se dejan pagar, ¿no? Entonces, claro, una revista llega a ser un recurso importante para ¿por qué? Porque si pensamos a los precios que manejan cuando te llegan esta oferta, no porque yo haya cedido, no, pero llegan al correo constantemente, entonces tú te das cuenta que también en Scopus hay bueno y malo y regular. Es decir, que como hay de en todo. Todos los lugares, ¿no? Puede haber revistas que sepan hacer la tarea perfecto en el sentido, sí, de procedimientos, de ese tipo de cosas, y que en verdad, pero que sea a la hora, no tengan contenido, peso, sabor, qué sé yo, pero eso sí lo saben hacer. Tienen expertos para eso, y a la hora no nos gustaría leerlas a nosotros, qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre hay como hacer en la vida las cosas por el camino que parece correcto, pero no lo es tanto, ¿no? En cambio, a nosotros nos gusta primero consolidar nuestras revistas, todos nuestros libros, nuestros programas, etcétera, etcétera, y después vemos cómo cumplir con lo que nos piden, pero una vez que ya estamos satisfechos y contentos con todos nuestros productos, ahí recién evaluamos y consideramos si queremos hacer lo otro o no. De hecho, nos hemos demorado varios años en tomar estas decisiones, porque no nos convencían algunas cosas de ellas durante mucho tiempo. Justo este tipo de cosas de tener que cumplir con tantos requisitos con los que no estábamos de acuerdo, o entrar a estas cuestiones que cobran cuando nosotros preferimos que sea el conocimiento más abierto y así. Pero
finalmente... Y definitivamente Foro lleva el sello de la calidad de la andina. Sí, o sea, esa es una garantía. Esto iba a decir. Uh-huh. Todas nuestras publicaciones son publicaciones programas de calidad, y no porque está aquí no, Ana eso Mari, es de hace mucho sino tiempo. porque todos nuestros libros, toda nuestra publicación en la revista como Foro, pero todas las demás revistas, si ustedes se acercan, y sobre todo a mí me parece importante esto, ¿no? Este compromiso que la Andina, y por eso también agradecía yo al rector con anterioridad, este compromiso que la Andina ha logrado conseguir entre el acceso abierto, que es súper importante para la difusión, y la publicación física, ¿no? Sí tenemos, ya no publicamos muchos números, antes los tiraje. El tiraje era mayor, pero porque estamos viviendo en otra realidad, ¿no? En otra realidad, pero el hecho de que la revista pueda estar a descarga libre, a mí me parece que eso es un logro del siglo XXI, y exactamente esta posibilidad de difundir libremente el conocimiento, ¿no? Y esto exactamente demuestra que nuestro interés, más allá de estar en los diferentes índices, es poder dar otra visión y otra manera de manejar, estudiar, sentir el derecho, ¿no? Y creo que la revista Foro tiene esta fundamental inspiración, que es poder dar otra lectura y otra visión del derecho. Y creo que es importante resaltar los inicios de la revista Foro, recordar como su primer director al doctor José Vicente Troya, y como primer editor de la revista a nuestro rector, el doctor César Montaño, ¿no? Y a partir de eso ellos, digamos, sentaron los fundamentos, los pilares para convertir a lo que es la revista, y los editores de la revista realmente son referentes, ¿no? En cada una de las temáticas, que han garantizado nuevamente esa calidad para que lleguen a ustedes productos a través de los artículos muy buenos, investigativos y de consulta. Sí. Bueno, algo más que quieran decirnos. Yo quiero, porque al principio agradecí al equipo que trabaja en la revista Foro, al equipo también de la dirección de publicaciones, pero también creo que hay que agradecer los coordinadores de cada uno de los números, y los autores y los revisores pares. Es un trabajo, a veces todos y todas que estamos sabemos que a veces te piden ser revisor, la revista no suele reconocer ninguna cantidad de dinero a cambio de la revisión, y por lo tanto hay reciprocidad. Cuando a veces nos piden de otra revista, tú sabes que lo haces, aunque no tiene nada que ver con las personas que luego estás revisando, pero es esto de las fuerzas del universo, que tú esperas que siempre te devuelve el universo, personas de buena voluntad que leen el artículo y lo evalúan, ¿no? Pero yo creo que tenemos que agradecer a la generosidad de todas estas personas, de los coordinadores temáticos, de los revisores, de los autores también que apostaron por la revista Foro y que han ahí publicado sus trabajos, porque realmente este éxito es un éxito de todos y todas, ¿no? Aquí sí hay un gran equipo cuyo foco central está arriba, en el 7º piso del área de Derecho, en 6º y 7º piso del área de Derecho, pero que luego desde el círculo más cercano, como decía el rector, la dirección de publicaciones, luego se va agrandando hasta a toda la centenara de personas que habrán publicado en esta revista. Desde el corazón, gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro compromiso. Les invitamos a publicar en Foro, a enviar sus artículos. Anímense, es un excelente medio para difundir sus investigaciones. Sí, yo felicito nuevamente a todo el equipo de Foro, a las autoridades, a César Montaño, rector en especial, que ha dado este impulso tan importante, y ya seguiremos trabajando porque ser aceptado en Scopus es la base. Solamente por el momento nos ponen en una lista.
y de ahí al año siguiente ya es que te analizan y te van poniendo en esto de los cuartiles. Primero te suelen poner en el... así. No hemos hablado de los cuartiles. Claro, entonces ahorita aplaudimos porque estamos en Scopus, pero al año siguiente ya te hacen una evaluación y según eso ven subes, ¿no? en qué te ponen, suelen poner en el Q0 primero y de ahí según las citas, ahí te ponen en el 1, 2, 3, 4 y así vas mejorando y es todo, el problema de esto es que es súper inquieto, todo el tiempo está en movimiento y tienes que ir subiendo y mejorando y no es que estás en tus laureles solo por estar ya en Scopus, sino que está todo el tiempo es dinámico, activo y tienes que estar trabajando y viendo qué estrategias para ir mejorando cada vez. Eso, pero hemos logrado lo principal, estamos muy satisfechos, muy contentos y vamos a ir caminando cada vez para mejor. Entonces, como ven, el trabajo acaba de empezar. Nosotros estamos muy contentos, igual celebramos este reconocimiento, pero hay muchos caminos por hacer todavía. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Fuimos María Augusta León, Ana María de Pirola, Claudia Storini y Sebastián Palis, aquí en Hablemos en Derecho. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias y hasta siempre.